Bueno, arratsaldeon danori. Igual, hasiera emongo diogu gaurko ekitaldiari. Garaia, ordua da, eta ja, por su jendea ja sartu inda. Bai. Bueno, ongi etorriak graduareto honi. Hemen zaudete master batzuetako ikasleak eta ikasle hoiak, eta irakasleak. Hemen zaudete MBkoak, zaudete marketing eta marketaritza zuzendaritzakoak eta emprendimentukoak. Beraz, perfil desberdinak, baina interes bera. Decía que bienvenidos a todos a esta conferencia, que para algunos de vosotros será la primera, o va a ser la primera de los que arrancáis esta misma semana, o algunos que arrancáis la semana que viene. Para otros ya estáis acostumbrados, ya lleváis ya todo un año de conferencias y de experiencias en estas aulas. La conferencia de hoy, como bien sabéis, va a ser impartida por Juan Ignacio Bidarte. Juan Ignacio Bidarte es una persona conocida, muy conocida nuestra, porque ya ha pasado por estas aulas hace bastantes años, hace 12 años aproximadamente, y hoy ha vuelto con nosotros con el mismo proyecto que hace 12 años, pero proyecto evolucionado, por supuesto. Voy a leer 4 cosas de su perfil y luego ya pasaremos a lo que es propiamente la conferencia. Juan Ignacio Bidarte, como sabéis, es el director del Museo Guggenheim, es bilbaíno, es un punto importante, ha estudiado en Bilbao, ha estudiado dirección de empresas en la Universidad de Deusto, también tiene su máster, como vosotros, tiene también posgrados en Cambridge, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Empezó con una empresa industrial, que hemos estado hablando antes, en General Electric, de aquella época, cuando una empresa que sigue, pero no sigue, aquella ya no está en la margen izquierda. Luego entró digamos, ya en cargos más próximos, más institucionales, como director del Instituto de Estudios Territoriales de Vizcaya. Fue nombrado también director general de Acción Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya y también director general de Política Fiscal y Financiera de esta misma institución. Y ya hace años ya se incorporó al proyecto que nos trae aquí, el proyecto del Guggenheim, porque fue nombrado en 1992, estamos hablando... Bueno, aquí sois maduritos muchos, pero ya son años. Son años. En el 92 fue nombrado director del consorcio del proyecto Guggenheim Bilbao. Porque, digamos, está desde el principio, responsable de la construcción e instalación del museo. Antes que hubiera museo, pues estaba ya Juan Ignacio al frente del proyecto. Y luego ya, de hecho, en diciembre del 96 ya fue nombrado director general del museo Guggenheim por el patronato de la fundación. Y luego también desde 2008 fue director general de Estrategia Global de la Salomon Guggenheim Foundation. Este museo no hay que presentar, lo conocéis, pero méritos tiene muchos y reconocimientos también. Y todos, pues claro, lógicamente, si hay que encargar a una persona es quien ha estado desde antes de construirse, ¿no? Medalla de oro al mérito de Bellas Artes, Museo Europeo en el año 2000, CUT de Plata FQM, Placa al Mérito Turístico en el 2005 o Vasco Universal en el 2007. Ha publicado numerosos artículos, ha impartido conferencias en muchas universidades, incluida la nuestra, alguna conferencia incluso en la Cámara de los Comunes británica, foros estatales, internacionales, en Bruselas, uno entre la Comisión Europea, estoy leyendo aquí, delante de Romano Prodi y Humberto Eco, eso estoy que imponer también, supongo. Vale. Bueno, participa habitualmente en la Cumbre de Liderazgo Creativo Global que se celebra en Nueva York. Entonces, por todo esto, pues es una persona que queremos escuchar de nuevo. También vosotros, los que lleváis ya varias conferencias, sabéis que normalmente a los ponentes reconocidos que vienen más de una vez, además aquí los ponentes que vienen voluntariamente, obviamente, no traemos a nadie a la fuerza, ¿no? Pero vienen voluntaria y altruistamente, a exponer su experiencia y conocimiento ante vosotros. Por eso estamos siempre agradecidos. Por gente que viene un viernes, vosotros estáis ya comprometidos, habéis pagado la matrícula, vais a estar aquí todos los viernes, pero esta gente no, viene de trabajar a exponerse delante de vosotros. Por eso siempre estamos agradecidos a la gente que viene. ¿De acuerdo? Y ya cuando la segunda vez, pues ya les nombramos profesor de honor.
es un cargo, esto que nos sale barato, pero lo hacemos de corazón, ¿de acuerdo? Lo hacemos de corazón porque es gente que de verdad es un honor tenerlo entre nosotros. Luego os leeré un poco algunos de ellos, y cuando acabe la conferencia, pues Juan Ignacio Viarte será otro de nuestros buenos profesores de honor. ¿De acuerdo? Entonces, dicho todo esto, pues yo creo que lo que estamos esperando es a escucharte a ti, Juan Ignacio. Bueno, pues... Ahora, sí. Bueno, yo, como decía John, voy a hablar de algo que conoceréis todos, unos más y otros menos, pero bueno, todos conocéis la existencia del museo, por supuesto. Algunos conoceréis algo más respecto a su origen, su desarrollo. Es también una cuestión de edad, ¿no? Pero me parecía que aunque hayan pasado tantos años, pues el seguir contando la experiencia puede tener sentido para vosotros, sobre todo en el sentido de que creo que, a fin de cuentas, este es un proyecto muy específico, pero es un proyecto que también, como todos, pues necesita y requiere para su desarrollo una gestión que la gestión se desarrolle con arreglo a unos criterios determinados, ¿no? Y en ese sentido, pues yo voy a compartir mi experiencia en este proyecto desde su génesis, explicando un poco el contexto en el que nació y su desarrollo y lo que el museo ha pretendido hacer y cómo lo ha pretendido hacer. Me comentaba John que para vosotros puede ser interesante también hablar o conocer cuestiones más específicas respecto a problemas concretos de gestión. Y, bueno, realmente me es difícil en la propia presentación hablar de los problemas, pero como luego espero que haya un turno para preguntas, para que me hagáis todas las preguntas que queráis, pues espero en ese turno poder contestarlas si es que tenéis alguna en relación específicamente con cuestiones relacionadas con la gestión del museo. Bueno, entonces, por empezar, por el principio, explicar un poco el contexto, ¿no? El contexto en el que nació el museo, pues hace ya más de 30 años. Decía John que yo fui nombrado director del consorcio que se creó para desarrollar el proyecto en el año 1992, hace 31 años, y realmente este proyecto surge en ese entorno, en el año 1991, 92. Esta es una foto de Bilbao en ese momento, y es una foto, como veréis, bastante mala, es en blanco y negro, y no lo he buscado específicamente mala, pero es que realmente hay muy pocas fotos de Bilbao de esa época que den una visión de conjunto de la ciudad. No hay demasiadas fotos porque realmente pues, tampoco había mucha necesidad de hacer fotos de Bilbao. Bilbao no era una ciudad que se considerara que necesitaba hacerse fotos para nada. Una ciudad que vivía pues, en un momento complicado en su historia, viviendo una situación de crisis estructural, porque era una crisis que afectaba pues, a sectores muy importantes de lo que había sido su estructura económica tradicional a lo largo del siglo XX, una crisis también social, una crisis política. Pero realmente mirado desde hoy se ve que esa época del año 90, 91, esos inicios de los 90, era también una época de un poco de un punto de inflexión, no solo en la historia de Bilbao, como yo creo que lo ha sido, sino también, yo diría que incluso desde el punto de vista de una historia más amplia, de la historia de Europa, incluso de la historia de España, ¿no? El año 91, moví un guión para que no olvidarme de las cosas que quería decir, para que os hagáis un poco una idea,
sobre todo a los más jóvenes, que 91 sonará a la prehistoria. El año 91 es un año en el que Bilbao, por ejemplo, solo habían pasado 7 o 8 años de un momento que fue muy dramáticamente importante para la ciudad, que fueron unas inundaciones de las que este verano hemos conmemorado el aniversario, unas inundaciones que realmente asolaron una parte importante de la ciudad, sobre todo el casco viejo, y supusieron de alguna forma un punto de inflexión. Fue un momento de profunda depresión en la ciudad y a partir de ese momento pues, empezaron a generar movimientos para intentar cambiar la situación. El año 91 solo hacía 3 años que en Bilbao, muy cerca de donde actualmente está el museo y donde actualmente está el Palacio Euskalduna, que por eso se llama Euskalduna. Voy a ver si lo apunto aquí con la... No, esto no sé si funciona, pero bueno, sí, ahí. Bueno, más o menos ahí. Hacía 3 años, como digo, que se había demolido un astillero, el astillero Euskalduna, que había sido un centro de actividad fabril, industrial, muy importante, como veis, en el centro de la ciudad. Y el cierre de Euskalduna fue un momento muy traumático desde el punto de vista, no solo para los trabajadores de Euskalduna, sino desde el punto de vista casi de la psicología, de la personalidad de la ciudad, porque Bilbao es una ciudad acostumbrada a convivir con la industria. Ahí veis cómo en esta zona, donde actualmente... qué mal hago esto. Bueno, esta zona, la zona lo que llamamos Abando Ibarra, donde actualmente está el museo, donde aquí está, pues, está el edificio de la Biblioteca de la Universidad de Deusto, el Paraninfo de la UPV, bueno, pues, Euskalduna. Bueno, en aquel momento pues, era prácticamente un erial industrial, era una parte de la ciudad que había sido tradicionalmente utilizada por actividades industriales y sobre todo por el puerto a lo largo de todo el siglo XX, y en ese momento, por la desaparición de la industria y por la expansión del puerto en el Abra, se había quedado prácticamente con un espacio marginal, ¿no? Por lo tanto, esa era la situación de Bilbao. Bilbao había una situación donde, por ejemplo, pues el nivel de paro en la comunidad autónoma en ese momento era pues, del entorno del 25%, pero en zonas de la margen izquierda, que habían sido más afectadas precisamente por la pérdida de la industria, el paro llegaba a ser pues, de en torno del 40%. Eso significa que era una situación dramática, una situación de crisis no solo económica, sino una situación de crisis de futuro, ¿no? de futuro de ciudad. Y decía que esa época del 91 también era un momento de punto de inflexión. Eso lo hemos visto más luego, ¿no? También en Europa. O sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea, España solo llevaba 5 años incorporada a la Unión Europea. Por lo tanto, la pertenencia a Europa era un acontecimiento relativamente reciente, ¿no? Al que todavía pues, nos estábamos empezando a acostumbrar. Solo hacía 3 años que había caído el muro de Berlín, con lo cual la situación de Guerra Fría, que era la situación digamos, geopolítica en la que había estado en la que habíamos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, de repente había desaparecido. Schengen, el acuerdo de Schengen, al cual ahora estamos tan acostumbrados y nos movemos de un lado a otro en Europa sin necesidad de llevar el pasaporte, es del año 91. O sea que ese es un año, son unos años donde las cosas estaban empezando a cambiar. Y en esa situación, en Bilbao, como consecuencia precisamente de esa situación de crisis, hay unas reflexiones para, de alguna manera, consensuar el diagnóstico, ¿no? Y son unas reflexiones amplias, son unas reflexiones que implican a instituciones públicas, también a sectores de la iniciativa privada, para intentar identificar cuáles son las causas de esa situación y, sobre todo, cuáles son las prioridades que se debieran abordar para que el futuro pudiera ser mejor que ese presente. Un futuro donde ya se veía que había un punto en esa situación de oscuridad, había un punto de esperanza que era la incorporación a Europa.
porque la incorporación a Europa, desde el punto de vista, digamos, político, situaba a Bilbao, una ciudad en la periferia de España, al norte de España, la situaba, al estar incorporados en Europa, a una ciudad que estaba relativamente bien posicionada en relación con Europa y que en la franja, que se denominaba entonces la fachada atlántica de Europa, la parte, digamos, de Europa que va desde Le Havre, en Francia, hasta Lisboa, digamos, en toda esa zona, pues solamente había 3 núcleos de población y de actividad económica de suficiente envergadura como para generar en su entorno una actividad metropolitana, ¿no? Uno es Burdeos, otro es Oporto y otro es Bilbao. Entonces, viendo eso, pues se pensó, el diagnóstico, digamos, confluyó en que había que hacer o que había que identificar una serie de prioridades de cambio, prioridades que pues muchas de ellas son relativamente, o eran relativamente evidentes, pues mejorar las infraestructuras de comunicación, continuar con el saneamiento de la ría, mejorar los aspectos educativos y de formación. Pero una de esas 7 o 8 prioridades que se identificaron fue especialmente, yo creo que especialmente visionaria, en el sentido de que se consideró que una de esas prioridades que había que atender era reforzar la centralidad cultural de Bilbao, si se pretendía que Bilbao, en ese contexto europeo, pudiera jugar un papel articulando en su entorno pues una pequeña metrópolis regional, de manera que fuera un centro de actividad que atendiera no solo a los intereses o las necesidades de la ciudad, sino a un ámbito regional más amplio. Esos son un poco los antecedentes. Y dentro de ese planteamiento global surge la posibilidad de desarrollar el museo como una institución cultural con una proyección internacional, de forma que el museo pueda actuar como catalizador, digamos, de toda esa serie de actuaciones, ¿no? O sea, que todas eran necesarias, pero junto a ellas era necesaria que hubiera o se considera que era necesaria que hubiera el desarrollo de esa institución cultural de proyección internacional que sirviera para, como catalizador en el sentido de ayudar, que sirviera de ayuda a ese proceso de transformación. Ayuda en diferentes ámbitos, desde luego desde el punto de vista de regeneración urbanística, porque la ubicación del museo, bueno, esta es pues una foto de cómo estaba, digamos, ese espacio de Abandoibarra en el año 91. Esto es, pues bueno, más o menos como estaba cuando sacaron esta foto, es más o menos parecido a lo que puede estar hoy. Pero la idea es que para recuperar toda esta zona, para transformar esa zona de un espacio marginal a un espacio, digamos, de oportunidad de ciudad de futuro, era importante que la primera actuación, claro, porque es fácil decir, vamos a transformar este erial industrial en esta zona de oportunidad, pero ¿cuál es el primer proyecto que tira del carro? Nadie quería venir aquí, porque nadie quería ubicar su proyecto de futuro en un espacio rodeado por ruinas industriales, por contenedores, por un tren con un solar interrumpido por un tren de cercanías. Entonces, al museo, digamos, se le asigna esa función de servir como elemento tractor en ese proceso de transformación del espacio, de manera que visualmente, aunque esta es una foto de la situación actual, pero cuando el museo se inaugura en el año 97, esta parte de la fotografía había cambiado, pero toda esta seguía siendo igual. Y claro, durante unos años así fue también, porque el museo, de lo que se suponía que tenía que hacer era servir un poco de tractor a que fueran viniendo después todas las demás series de inversiones que afortunadamente fueron llegando. O sea que eso desde el punto de vista urbanístico. Pero también desde el punto de vista de ser un elemento, un agente de regeneración económica, ¿no? De ayudar a ese proceso de transformación de la base económica de la ciudad y del país, ayudando a diversificar la estructura económica y en ese sentido y generando pues, actividad fundamentalmente en el ámbito del sector servicios, que era un ámbito menos desarrollado en aquel momento en Bilbao. Este era otro de los objetivos, ¿no? Un objetivo, claro, que en aquel momento se consideraba como
demasiado ambicioso o ingenuo. La idea de que una institución cultural pudiera tener un efecto transformador o regenerador desde el punto de vista económico estaba muy cuestionada porque había muy pocos ejemplos de otros proyectos que hubieran tenido ese efecto. Y aquí os pongo simplemente un dato estamos hablando de la historia, esto es un dato ya de realidad, ¿no? O sea, el museo, ese efecto de revitalización se concreta en que un año, por ejemplo, estos son datos correspondientes al año pasado, pero, por ejemplo, pues, la actividad económica que genera el museo en su entorno, no en el propio museo, sino en el entorno del museo, pues se estima en torno a los 500 millones de euros todos los años, ¿no? Como consecuencia de la actividad del museo. Y de esos 500 millones, 70 millones al año, que en estos 26 pues son prácticamente 1.000, son ingresos fiscales que se generan como consecuencia de esa actividad. Y esto es algo muy importante porque la inversión necesaria para desarrollar el museo, para construir el edificio, fue una inversión financiada al 100% por las instituciones públicas. Por lo tanto, era muy importante que aquella inversión, que fue una inversión en torno a los 90 millones de euros al cambio, porque se hizo en pesetas, como digo, anualmente se generan 70 millones solamente de ingresos fiscales, al margen del resto de la actividad económica. Además de eso, el museo se pretendía ayudar, y este es otro de los objetivos que tenía y que tiene, de servir como una especie de vector simbólico de proyección de la imagen de la ciudad en el mundo, porque ya entonces se veía, como se ha constatado por supuesto luego, que las ciudades competían en el mundo y que para competir era fundamental proyectar una imagen asociada, en este caso, se consideraba que era importante que se asociara en este caso a la cultura, a la modernidad, a la contemporaneidad. Nosotros desde el museo hacemos un seguimiento de esto porque, claro, somos conscientes de que nacimos para cumplir unos objetivos. Por eso, por ejemplo, pues, y todos los años tenemos este análisis que nos hacen externamente de cuántas noticias aparecen en medios de comunicación de los países del mundo, que son los orígenes principales de visitantes del museo, para tener una idea de en qué medida la notoriedad del museo y la proyección de la imagen del museo, que lógicamente al hablar del museo se está hablando también de Bilbao o se está hablando también del país sigue estando vigente. Y ahí tenéis los datos, por ejemplo, también respecto al año pasado, ¿no? O sea que, por ejemplo, pues, las noticias aparecidas en los medios de comunicación de esos países, escritos de esos países, alcanzaron una audiencia de unos 6.000 millones de personas, ¿no? O sea, eso todos los años. Quiero decir, y esto es importante, no solo porque nos guste que nos conozcan, sino porque para que se puedan conseguir otros objetivos desde el punto de vista de la ciudad, de captación de inversiones, de proyección de imagen, es importante estar asociada a un vector como este. Y, por supuesto, además de eso, el museo se pretendía que tuviera, y yo creo que lo tuvo, un evidente efecto positivo de transformación social, porque en una situación de cambio, como la que estaba atravesando Bilbao en ese momento, y ha seguido atravesando desde entonces, era importante que hubiera, para que la ciudadanía, que al final era la protagonista de estos cambios, tuviera confianza en el cambio, era importante que hubiese cambios con efectos positivos, ¿no? Normalmente las personas, y también esto es verdad a nivel social, somos conservadores respecto al cambio. O sea, el refrán más vale bueno conocido que malo por conocer, más vale malo por conocido que bueno por conocer, es verdad también para las sociedades. Entonces, aunque Bilbao estuviera en una situación tan deprimida, era difícil afrontar el cambio. Y por eso el contagio, el efecto del museo ha sido en ese proceso de cambio de aportar un elemento de reafirmación de la autoestima, de la confianza, de que el cambio era posible, teniendo en cuenta además que este era un cambio endógeno, no era un cambio asociado a unos fenómenos externos, ¿no? Como en aquella época ocurren en otras ciudades. Por ejemplo, en el año 92, los que los mayores se acordarán, fue el año que las Olimpiadas se celebran en Barcelona
que la Exposición Universal se celebra en Sevilla, y asociada a esos fenómenos, que son unos fenómenos externos, ambas ciudades pues, acometen procesos de transformación, en unos casos con más éxito que en otros. En el caso de Bilbao, este es un proceso endógeno, o sea, no está unido a un factor externo, a tener la buena o mala suerte de que te elijan como sede de las Olimpiadas, sino que es surge de la propia sociedad, y eso hace que cuando los resultados son positivos, pues también el efecto de reforzar tu autoestima y tu confianza pues sea mayor. Digo esto de innovación disruptiva porque para entender lo que ha pasado es importante, y yo creo que esto también tiene una conexión en general con las teorías de gestión y con la realidad de la gestión de las instituciones y de las empresas. Este cambio no hubiera tenido estos efectos si no hubiera sido tan disruptivo. Realmente el modelo del cambio en el museo está muy basado en esta idea de la innovación disruptiva, es decir, que no solo es algo nuevo, no solo es algo distinto, sino que es algo que rompe una... No es un cambio continuista, es un cambio rupturista, ¿no? Y eso es así desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de que el propio museo, una decisión de desarrollar una institución cultural desde la perspectiva de que sea un elemento de transformación, era una situación absolutamente novedosa, no era habitual, y por eso también fue muy criticada, ¿no? Por esa conexión entre la cultura y la transformación económica. Pero, precisamente porque se apostó por esa vía, el resultado ha sido este. Además, el modelo del museo, el museo se anticipó de alguna manera a la nueva función que estaban ya empezando a tener los museos a final del siglo XX, que los museos son una institución del siglo XIX, que tradicionalmente han tenido unas funciones muy claras de conservar una colección, de investigarla, de presentarla de alguna manera. Pero además de eso, los museos a final del siglo XX y también en el siglo XXI van asumiendo otras funciones, en el sentido de convertirse o de poderse convertir en destinos culturales, en espacios de interacción social, espacios de educación, espacios relacionados con el ocio. Y en eso el museo se anticipa de alguna manera a esa tendencia que ya estaba viniendo a principios de los 90. Además de eso, el museo es muy innovador en algo que luego también, o que cada vez es una realidad mayor en el ámbito de los museos, que es poner el centro de la atención en la experiencia de la visita, no tanto o no solo en el contenido, sino en la experiencia de la visita, en el sentido de que por lo que se apostaba es porque la experiencia del visitante en el museo fuera única, y por eso, y debido a eso, es por lo que se dio una importancia muy especial a la arquitectura, que es lo que define el contexto en el que se presenta un contenido, ¿no? Al final los museos son contenido, pero son también el contexto, y la experiencia que tiene un visitante la define esa ecuación del contexto, del espacio y de cómo se presentan las obras y las obras en sí, ¿no? Entonces, el museo fue innovador en todos esos campos, y eso ha ayudado a que los efectos, que los objetivos que tenía, pues se han ido cumpliendo. Esto en cuanto al origen. Ahora no me pasa. Bueno, ahora. Bueno. Esto en cuanto al origen. En cuanto al museo en sí, una vez hecha esta apuesta, una vez desarrollado este proyecto, este edificio, el museo ha funcionado fundamentalmente. El museo, por definirlo en dos palabras, es el resultado de un acuerdo al que se llegó en el año 1991-1992 entre las instituciones vascas y la Fundación Guggenheim, que es una institución sin ánimo de lucro que está en Nueva York, para crear un museo que estuviera en Bilbao, un museo como una institución cultural dedicada al arte moderno y contemporáneo, que estuviera en Bilbao y que tuviera esa proyección internacional. Para hacerlo, esto está como lento, no sé, yo creo que lo estoy dando bien. Vale,
Ahora. Bueno, para hacerlo, y por ser un poco sintéticos, y para entender bien en qué se diferencia este museo también de otros, porque pues, museos lógicamente hay muchos, yo diría que hay como tres claves, ¿no? Que son como claves de funcionamiento que son bastante identificativas y probablemente bastante distintas de otros. Por un lado, este es un museo que está, desde su origen, basado en las alianzas. O sea, es un museo que está basado en origen, basado en un acuerdo entre dos partes que no podían haber sido más distintas en origen, instituciones públicas, de una cultura de institución pública europea, una institución privada americana, pero que llegan a un acuerdo porque entienden que los objetivos que cada uno tenía se pueden cumplir desarrollando ese proyecto en conjunto. Los objetivos que no se hubieran podido desarrollar si hubieran ido cada uno por separado. Y luego esa cultura de la alianza o del acuerdo se ha mantenido a lo largo de su desarrollo y se mantiene hoy en día en cuanto a su operativa. El museo es una institución donde hay una fuerte colaboración público-privada y una presencia muy importante desde el punto de vista del funcionamiento, una presencia muy importante, digamos, de la sociedad civil en su patronato. Tenemos un colectivo de amigos de más de 23.000 personas, una comunidad de seguidores actualmente de más de 250.000. Todo eso hace que el museo sea una entidad, una institución muy transversal y muy conectada, digamos, con la sociedad. Y además, y desde el punto de vista de su funcionamiento externo, digamos, forma parte, esa alianza nos hace formar parte de esa red, digamos, de museos que nosotros denominamos como constelación de museos, que tenemos todos la conexión a través de la asociación con la Fundación Guggenheim, y ahí pues hay un museo en Nueva York, hay un museo en Venecia, está el Museo de Bilbao y hay un museo en construcción en este momento en Abu Dhabi, en los Emiratos. Y estas tres instituciones, que son las que funcionan, más la cuarta cuando se inaugure, colaboran de una manera bastante fluida. Colaboran, no es un sistema jerárquico, por eso nosotros denominamos a esta relación una relación en constelación, en el sentido de que no es un sistema, digamos, planetario donde hay un sol y unos planetas que reciben la luz de ese único sol. Esto es una constelación de estrellas. Cada museo es una estrella que puede tener más brillo o menos en cada momento, pero digamos, son proyectos, cada uno de ellos autónomos, pero muy conectados, sobre todo en materias relacionadas con los contenidos, ¿no? con el desarrollo de los contenidos, de las exposiciones, de compartir obras de la colección y demás. O sea que, por un lado, esa idea de las alianzas. Por otro, bueno, esto que os decía de la comunidad. Por otro, el museo tiene una vocación fundamentalmente educativa, porque los objetivos del museo desde el punto de vista de su funcionamiento es dirigirse a una audiencia universal, es decir, sin restricciones, universal, amplia y diversa. Entonces, nosotros queremos llegar al mayor número de público posible que podamos atender, proporcionando una experiencia gratificante. Por lo tanto, esa audiencia amplia lo que nos implica es que somos nosotros, desde el punto de vista del museo, los que tenemos que poner los medios para que la experiencia de la visita sea gratificante a un visitante, sea cual sea su perfil. Y queremos que vengan al museo gente que tenga un perfil muy interesado en la obra de Picasso porque es un experto, o una persona que tiene simplemente una curiosidad intelectual, pero para el cual el museo tiene que poner los medios para que su experiencia, en cada caso, sea igualmente gratificante. Y por eso para nosotros la orientación educativa de todo lo que hacemos es una cuestión fundamental. O sea que esa sería la segunda clave, digamos, de funcionamiento. Y la tercera es que el museo se dirige a una audiencia internacional. O sea, el museo es un museo que está ubicado en Bilbao, pero su actividad, su proyección, su audiencia natural, o queremos que así sea, es el mundo. O sea, nosotros queremos que este museo, lo que diga, lo que hable, las historias que cuente con sus exposiciones, generen interés, de manera que gente de todas las partes del mundo quiera venir a Bilbao a verlas, ¿no? A tener esa experiencia. Y nosotros, pues afortunadamente, la trayectoria del museo ha confirmado, digamos, esa vocación, ¿no? Porque esto es por ejemplo, son unos porcentajes de visitantes, los
pueden ser vigentes ahora, ¿no? Pero bueno, es bastante estable. Normalmente es un porcentaje que ha ido subiendo, pero que en este momento puede estar en torno a un 60 y pico %, casi 2 o algo más de 2 de cada 3 visitantes del museo son extranjeros. Y estamos hablando pues, de unas audiencias pues, que superan el 1.000.000 de visitantes, ¿no? Anualmente. Esto quiere decir que los mensajes que transmitimos llegan a esa audiencia porque les interesa venir a vernos. Y no quiere decir esto, como a veces erróneamente se transmite, que el museo sea un museo que solo les interesa a los visitantes extranjeros, porque eso es un poco el error de confundir los términos absolutos con los relativos. O sea, que el 60 y pico % de los visitantes sean extranjeros y solo, digamos, pues un 10 o un 15% sean visitantes procedentes de la comunidad autónoma, no quiere decir que los visitantes de la comunidad autónoma no vengan al museo, porque un 10 o un 15% de 1.300.000 visitantes, como pudimos tener el año pasado, pues son 200 y pico mil visitantes procedentes de la comunidad autónoma al año, lo cual es pues, un 10% de la población total. Quiere decir eso que esa idea que a veces se transmite de que el museo no les interesa a los vascos es completamente errónea. Yo creo, pues, sin ninguna duda, nuestro museo es el museo más visitado por los ciudadanos vascos de todos los que existen en la comunidad y hay museos muy buenos, ¿no? O sea que esto en cuanto a esa tercera clave de funcionamiento. Y luego, para poder hacer lo que hacemos, pues tenemos como 3 grandes pilares que un poco nos ayudan a intentar cumplir el objetivo que antes decía, de que el museo se distinga por la experiencia que genera, ¿no? Y que la visita al museo sea una experiencia única y que por lo tanto la gente quiera, le merezca la pena hacer y le merezca la pena repetir. Y para eso contamos, pues, digamos, con 3 pilares. Uno, lógicamente, es la arquitectura, que proporciona no solo ese contexto para luego exponer las obras y para la visita, sino también pues, supone, por un lado, pues, una señal de identidad visual, es nuestra tarjeta de presentación en el mundo, de manera que sin necesitar muchas más palabras, con la imagen del museo transmitimos cuál es nuestra ambición. Además de eso, y para nosotros incluso más importante, lo que genera el museo, lo que proporciona esa arquitectura singular son unos espacios únicos para exponer las obras de arte, de manera que las exposiciones que se puedan ver en el museo sean diferentes a como se pueden ver en cualquier lugar, en cualquier otro lugar del mundo. Y eso es lo que hace que la experiencia, esa experiencia de la que antes hablamos, sea también especial. Y bueno, eso en cuanto a la arquitectura. En cuanto al segundo pilar, lógicamente, pues es la colección. Los museos tienen siempre como base una colección permanente. En nuestro caso, la colección que se ha ido creando desde el año 1996, pues es una colección que cronológicamente empieza en la segunda mitad del siglo XX y llega hasta nuestros días. Y es una colección que, por un lado, tiene una entidad en sí misma y, por otro lado, complementa los fondos de otras colecciones de otros museos Guggenheim, de manera que, al desarrollar esta colección, no repetimos artistas o estilos que ya están presentes en otras colecciones. Eso en cuanto a la colección. Y el tercer pilar es la programación, porque el museo, al final, necesita, para generar ese interés en la repetición de la visita, necesita tener Ahora, ¿has pasado tú o he pasado yo? Bueno. Una programación, la programación es algo absolutamente fundamental porque es lo que como digo, pues insta o genera ese interés en la repetición de la visita. Nosotros tenemos una programación que pretende, digamos, cubrir pues diferentes frentes. Por un lado, es una programación que pretende ser equilibrada desde el punto de vista cronológico, o sea, que entendamos que en el museo siempre haya exposiciones que tengan un carácter más clásico para nosotros en el museo, digamos, es exposiciones de arte, digamos, de la primera mitad del siglo XX, con exposiciones más contemporáneas. Siempre pretendemos que sean exposiciones que estén presentadas con un alto nivel de ambición. Normalmente son exposiciones que generan o que atraen a una alta audiencia, ¿no? Entonces, estas 3 pilares, digamos, nos permiten a nosotros... Claramente eres tú, ¿qué pasa? Entonces te digo a ti.
Pasa. Bueno, entonces, digamos, esos son como los 3 pilares de funcionamiento y que unidos esas 3, digamos, claves, que son nuestras señas de identidad, es lo que al final hace que el museo pues, pueda funcionar año a año. Claro, todo eso es un modelo, pero ese modelo teórico solo es real y sobre todo solo es sostenible si hay un modelo operativo, modelo de funcionamiento que efectivamente garantice que esto puede funcionar un año tras otro, porque no haríamos nada si esto hubiera sido verdad para los primeros 3 años de funcionamiento del museo. Esto solo tiene sentido si se puede garantizar su sostenibilidad. Y la sostenibilidad está basada fundamentalmente en la capacidad de generar esas experiencias o esa experiencia inspiradora a través de la programación, a través de la combinación entre las presentaciones de la colección y de la programación y del edificio, y además cuando está basado en un modelo financiero que también es sostenible, porque no tendría sentido aspirar a tener una programación como la que antes planteaba si no hay recursos suficientes. Y por lo tanto, nosotros, y eso es una de las claves del funcionamiento del museo, que muchas veces pasa más desapercibida, pero que desde el punto de vista de la gestión es fundamental, el museo ha funcionado a lo largo de estos 25 años con un modelo financiero que a nosotros nos garantiza esa sostenibilidad y que está basada fundamentalmente en que hay un equilibrio en los orígenes de los recursos que necesitamos para nuestro funcionamiento. Y ahí, bueno, eso es un poco los porcentajes en los que en este momento estamos. El museo necesita, y solo es posible gracias a que tiene un determinado nivel de subvenciones públicas del Gobierno vasco y de la Diputación de Vizcaya, que en este momento pues, alcanzan aproximadamente a una cuarta parte de nuestros presupuestos, y el resto, el 75% restante, proviene o bien de los ingresos que generan los propios visitantes del museo, por eso es tan importante también que el museo genere un volumen de visitantes elevado a través de las entradas que pagan, a través de las compras que hacen en la tienda, a través de lo que pueden gastar en el restaurante o en el bar del museo. Y un tercer elemento que sería unas aportaciones fundamentalmente de origen privado, instituto corporativo o individual, a través de esa estructura de conexión, digamos, con la comunidad a la que antes me refería. Y este sistema de funcionamiento financiero también es lo que nos permite tener una estabilidad de funcionamiento, ¿no? Y es lo que garantiza que lo que antes planteaba como cuestiones fundamentales en cuanto a nuestra actividad, en cuanto a tener una programación dinámica, una colección en crecimiento y demás, pues pueda ser verdad. Bueno, eso es el museo. Aquí, bueno, vamos a pasar al futuro, quizá. Sí. Bueno, yo había visto estos factores de éxito, porque yo creo que hay una cosa, no sé si el término de factores de éxito es el correcto, pero una cuestión, o sea, el museo en general se ha considerado, se considera que ha sido un éxito porque ha cumplido, digamos, los objetivos para los que surgió. O sea, al final el museo no tiene un derecho de existir per se, nació para cumplir una función, con unos objetivos muy definidos que antes he comentado. Y yo creo que hay esa sensación o convicción generalizada de que el museo ha sido un éxito en el sentido que ha cumplido sus objetivos. Pero una razón, y yo creo que es así, pero yo creo que además esto es especialmente importante destacar porque este museo surgió, y esto yo creo que es un caso bastante raro, y yo creo que esto tiene también una aplicación desde el punto de vista de la gestión y de los sistemas de gestión. Este museo surgió después de que se hiciera, antes de que el museo fuera una realidad, un estudio de viabilidad, y después se hizo un plan operativo, antes de que el museo se inaugurara. Y ahí se definían una serie de objetivos, ¿no? De objetivos en esos ámbitos a los que antes me refería, de objetivos de visitantes, de objetivos de impacto urbanístico, de objetivos de impacto económico. Y todos esos objetivos, cualitativamente todos esos objetivos se han cumplido en todos esos ámbitos. Cuantitativamente se han conseguido
con cifras muy superiores a las que estaban previstas, ¿no? Por ejemplo, pues en el estudio de viabilidad, en el plan operativo, se planteaba que el museo pues, aspiraba a tener en torno a 400, 500.000 visitantes al año, ¿no? Y eso se ha considerado como un objetivo ambicioso y se consideraba que el museo en sus primeros momentos pues aspiraba a tener como un 50% de esos visitantes procedentes del extranjero y eso se consideraba como también un buen objetivo. Bueno, la realidad ha desbordado esos objetivos, han sido siempre muy superiores, hemos estado siempre en torno a ese 1 millón de visitantes, por encima del 60% en cuanto a visitantes extranjeros, pero cualitativamente los objetivos estaban ahí definidos y que yo creo que el haberlos definido entonces y que el museo los haya ido cumpliendo o los haya cumplido en estos 25 años es lo que al final pues, hace que esta percepción o sensación de éxito pues sea real, ¿no? Bueno, eso es luego, simplemente, pues, porque quiero dejar tiempo para las preguntas. Bueno, retos de futuro, yo voy a hablar aquí simplemente de ideas o de preocupaciones, ¿no?, que existen en el museo. En el museo, lógicamente, pues, es una institución en la que en todo este tiempo pues, siempre hemos intentado trabajar pensando en el futuro, en irnos anticipándonos al futuro, y eso pues, nos ha ayudado, yo creo, también a que los diferentes momentos peores o más complicados pues, los podamos haber superado con dificultades, pero vivos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros sabemos que actualmente pues, estamos en una situación también parecida. Ahora estamos en una situación, digamos, maravillosa desde el punto de vista del museo, en todos los sentidos. Todos los datos son positivos, todos los datos son favorables, pero si algo hemos aprendido, y la pandemia reciente nos lo ha puesto muy de manifiesto, es que la incertidumbre y el cambio es algo consustancial a la sociedad contemporánea, al mundo en el que vivimos. O sea, que realmente el pensar que porque las cosas están bien, eso garantiza que van a seguir estando bien el año que viene, es un enorme error, ¿no? O sea, que si algo nos ha enseñado la pandemia es a que, yo me acuerdo que cuando en los últimos planes estratégicos de estos últimos 7, 8 años en el museo, siempre iba apareciendo un término, digamos que en los manuales de estrategia y demás, que iba apareciendo un término de que había que acostumbrarse a vivir en entornos VUCA. VUCA, el acrónimo VUCA, que es el acrónimo inglés, de que había que acostumbrarse a estar en entornos definidos por la vulnerabilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Y eso aparecía, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, no, pues que las cosas están cambiando, tal. Y todos decimos, bueno, pues esto significa que efectivamente pues habrá que pensar cómo reaccionar cuando llegan estos cambios, pero nosotros ahí lo reflejábamos en los planes. No estaba nunca claro lo que significaba aquello. Bueno, la pandemia es lo que significaba aquello. O sea, significa que de la noche a la mañana, en un ejercicio ordinario, donde todo está yendo estupendamente, donde las cifras de visitantes están por encima de las previsiones, donde parece que la situación solo puede ir a mejor, y de la noche a la mañana, pues surge este virus, hay una pandemia, el museo se cierra, 2 meses y medio cerrado, en un año, con el ejercicio en curso, nuestros visitantes se redujeron en un 70%, nos tuvimos que hacer una reducción presupuestaria, un ejercicio en curso, de en torno a un 30-35% de los programas. Y eso hubo que hacerlo, digamos, reparando un motor de avión en vuelo, porque el museo seguía abierto. Pero bueno, de eso extrajimos consecuencias, y es que eso es lo que es un entorno VUCA. O sea, que que las instituciones como las personas somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Estamos expuestos a la incertidumbre, estamos expuestos a fenómenos que son tan complejos que nadie los entiende y nadie sabe cómo reaccionar bien, porque las cosas son muy ambiguas. Claro, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer yo creo que es
generar o intentar ser lo más flexibles posibles. O sea, internalizar la flexibilidad, internalizar la resiliencia, ¿no? La capacidad personal, pero también como organización de aguantar, ¿no? de resistir. Bueno, pues esas claves que teníamos definidos en teoría y que desde la pandemia hemos entendido que implican desde el punto de vista de la práctica, pues es lo que nosotros entendemos que de cara a futuro eso hay que internalizarlo. Eso tiene que ser ya una parte de nuestras constantes de funcionamiento. Claves de futuro, lógicamente, es que para que el museo continúe, lo fundamental es que sea capaz de seguir manteniendo una programación con la misma ambición. Porque al final eso es lo que te posiciona entre las instituciones culturales en el mundo que atraen audiencias de todas partes. Y eso es una apuesta que también requiere un esfuerzo permanente. Eso los laureles que ganas no te garantizan para nada los laureles que están por venir. El ámbito de la transformación digital, por ejemplo, que es un área en la cual nosotros llevábamos en ese proceso tiempo. Para un museo el proceso de transformación digital es un ámbito complicado, porque los museos, su principal razón de ser y su principal valor es la experiencia física, presencial. Sin embargo, claro, las herramientas digitales a nosotros en concreto nos ofrecían una enorme posibilidad, porque nuestra audiencia, nosotros estamos en Bilbao, tenemos unos presupuestos muy limitados por las vías tradicionales de transmitir nuestros mensajes en el mundo. Nosotros tenemos una audiencia repartida por todo el mundo. Por la vía tradicional de gastar dinero en campañas de publicidad, pues no, es imposible llegar a esa audiencia. Sin embargo, las herramientas digitales nos dan esa posibilidad, ¿no? De llegar a todo el mundo desde Bilbao con el mismo costo que pudiéramos tener en una campaña donde queremos es llegar a dos ciudades. O sea que estamos metidos en eso, pero y sabíamos que como institución teníamos que buscar ese equilibrio, como para, al final, la cuestión es conseguir identificar o desarrollar la identidad digital que quieres tener como institución, porque las instituciones museísticas al final tienen que transformarse o tienen que acabar siendo unas instituciones híbridas, que tengan evidentemente una parte importante presencial y física, porque es su principal razón de ser, pero que incorporen un elemento digital, que será distinto en cada entidad. Antes hablábamos también pues, de cómo diferentes instituciones en el mundo están afrontando este asunto. Bueno, pues nosotros, este es un tema en el cual estamos muy metidos, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestra página web fue considerada como la mejor página web de una institución cultural en el mundo el pasado mes de abril, ¿no? Una cosa que llaman los Webby Awards, que son, pues, bueno, y eso es un reconocimiento a algo que para nosotros es importante, que es esa presencia en ese ámbito digital. Una cuestión que se ha puesto de manifiesto y que es una clave de futuro y clarísima para nosotros es el refuerzo de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad social. O sea, los museos todos surgen con esa responsabilidad social, porque al final son instituciones sociales que atienden una comunidad, pero claramente, y en esto también la pandemia ha puesto, digamos, ha hecho resaltar esos elementos, la importancia que es que el museo, desde el punto de vista de su accesibilidad, de su inclusión, sea una institución que lidere. Y dentro de ese ámbito, fundamental también nuestra responsabilidad en el ámbito de la sostenibilidad. No solo de la sostenibilidad financiera, que para nosotros es una clave de funcionamiento, sino también de la sostenibilidad medioambiental. Y por eso, para nosotros, desde hace ya años, nosotros sabemos que como institución museística somos una institución muy poco sostenible, pero creemos que tenemos una responsabilidad importante en ese ámbito de transformarnos en la institución más sostenible posible. No solo por el impacto que nosotros tenemos en la huella de carbono global, que es mínimo, sino fundamentalmente por la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista de ser una institución de referencia, ¿no? Y en ese sentido, el museo pues, tiene un compromiso con la sostenibilidad, tenemos el compromiso de ser una institución que tenga una huella
cero para el año 2030. Formamos parte de un conjunto de instituciones, las más relevantes en el mundo en este ámbito, en el ámbito museístico, que se llama la Gallery Climate Coalition, donde somos una de las instituciones de referencia, porque queremos demostrar que también desde el punto de vista de la sostenibilidad, el museo, que tuvo un compromiso en la transformación en sus orígenes, también en eso, que es una cuestión clave para la humanidad hoy, pues debemos jugar nuestro papel y asumir nuestra responsabilidad. Y con eso acabo. Bueno, tenemos un proyecto también de futuro, ¿no? En clave de futuro, pues no sé, bueno, está la sostenibilidad, pero claro, luego no. Eso. Bueno, este es un proyecto de futuro para el museo. Es un proyecto que realmente lleva como proyecto en estudio en el museo desde hace ya 13 o 14 años. Y es un proyecto que todavía sigue siéndolo. O sea, que realmente esto no lo digo como en clave de vamos a hacer una ampliación en Urdaibai, sino simplemente un proyecto que nosotros tenemos. Y simplemente para explicarlo en 2 palabras, este proyecto surgió cuando en el año 2008-2009 nos intentamos plantear una visión a 2020, una visión a 10 años o 11 años, intentando identificar cuáles eran los ámbitos que el museo debiera tratar para que en el año 2020 el museo siguiera siendo tan referente como era entonces, en el año 2007-2008, que era cuando el museo había cumplido 10 años de vida. Y ahí surgieron diferentes ámbitos, uno de ellos precisamente el de la transformación digital. Pero uno de los que surgió fue, bueno, la respuesta a la pregunta de la ampliación. En 2020 va a seguir siendo suficiente el espacio arquitectónico que tiene el museo desde el año 97, cuando se inauguró, o no. Y entonces pensamos que en el año 2020, que en el año 2008 pues parecía que estaba muy lejos, el museo tradicional iba a seguir siendo relevante. Y el museo que tenemos no deja de ser un museo tradicional, es un museo construido a finales del siglo XX, pero es un museo, lógicamente, de una arquitectura contemporánea, pero desde el punto de vista de sus parámetros es un museo tradicional, es un museo pues, que es una experiencia urbana, que es una visita relativamente corta, donde lo que se expone normalmente pues, son obras acabadas. Y nosotros habíamos visto que ya entonces, y esto ha venido siendo cada vez más evidente, que el museo iba a seguir siendo relevante para hacer su actividad normal, pero veíamos que se estaban desarrollando nuevas prácticas artísticas, nuevas expectativas también de los visitantes que el museo difícilmente podía atender. Prácticas relacionadas más con el arte más de procesual, prácticas, expectativas más relacionadas con experiencias de otro tipo, de tipo más lento, de relación con la naturaleza, de relación con la sostenibilidad. Y entonces pensamos que en vez de ampliar el museo de una manera tradicional en el lugar en el que estaba, una ampliación cuantitativa, pensamos en hacer una ampliación cualitativa, es decir, para proporcionar espacios distintos a los que el museo tenía y además no contigua. Y además que fuera justo lo contrario de lo que el museo es. De manera que fuera una experiencia, digamos, casi de 180 grados respecto al museo. De manera que un visitante del museo pudiera tener la experiencia urbana por la mañana en Bilbao y si le interesaba, a media hora iba a tener una experiencia absolutamente distinta, una experiencia lenta, de contacto con la naturaleza, de relación entre el arte y las disciplinas que están en relación con el arte, las disciplinas creativas, como pueden ser la investigación, el diseño, la gastronomía. Bueno, y esa era la idea, y esa es la idea que nosotros teníamos y tenemos para Urdaibai. Pero bueno, está ahí, porque este es un proyecto que, bueno, ha generado su interés, pero que no tiene el suficiente nivel de apoyo todavía para que se pueda materializar y por lo tanto, pues hoy por hoy pues sigue siendo una idea. Pero bueno, como íbamos a hablar del futuro, pues acabo con esto hablando del futuro. Y ahora no sé si tenemos tiempo, pero bueno, yo encantado de responder a vuestras preguntas si tenéis. Muchas gracias. Tenemos tiempo. Tenemos.
Vamos a... Como está grabando... Ah, dale. Hola. Y contesta hasta donde puedas, ¿eh? Siempre he pensado que ¿por qué Bilbao, no? El museo supongo que tendría muchas novias, elegido a Bilbao, muchas novias con los mismos objetivos que tenía Bilbao. Estuve en Salzburgo hace años y me dijeron, ahí donde ves, iba a ir el Guggenheim, pero os lo llevasteis. No sé si nos puedes contar algo, ¿por qué se decidió por Bilbao? Sí, claro. Bueno, contar Gracias. todo lo que quieras. Bueno, a uno de Bilbao preguntarle por qué en Bilbao es un poco redundante, ¿no? Pues ¿cómo? ¿Dónde mejor? Pero bueno, la realidad es que, bueno, por contaros un poco la historia, el museo, lógicamente, en el año 1991, pues Bilbao no era un destino, en principio, atractivo para un museo de este tipo, ¿no? Lo que ocurrió es que, y aquí pues hay muchos factores que juegan, pero bueno, por resumirlos, de la misma manera que en Bilbao se había o se estaba en ese proceso de intentar identificar pues, o diagnosticar cuáles eran los ámbitos o las prioridades a acometer de cara al futuro, porque se estaba preocupado por el futuro, en Nueva York, en la Fundación Guggenheim de Nueva York, que tenía un director que acababan de nombrar, ellos estaban también haciendo su propia reflexión desde el punto de vista del futuro, de qué hacer en el futuro, ¿no? Y ellos llegaron a la conclusión de que el mundo, pues efectivamente estaba cambiando mucho, que el mundo se estaba haciendo cada vez más, aunque no se utilizaba entonces ese término, más globalizado, en el sentido de que la cultura ya no era algo simple, donde simplemente era importante estar en los centros neurálgicos, como podía ser, pues como había sido en el pasado París o en aquel momento Nueva York, sino que cada vez empezaba a ser algo más multipolar y, por lo tanto, donde ellos como institución cultural relevante en Nueva York, que estaban también pensando en su expansión, dijeron, bueno, quizá lo que tenemos que hacer no es expandirnos en donde estamos, sino aprovechar el elemento diferencial que tenemos de ser una institución internacional, que ya lo eran, porque en aquel momento la Fundación Guggenheim tenía el Museo Guggenheim de Nueva York y tenía desde el año 1968 la colección Peggy Guggenheim en Venecia, como consecuencia de, digamos, que Peggy Guggenheim, que fue una sobrina de Solomon Guggenheim, el fundador de la Fundación Guggenheim, al morir cedió su casa, su palacio en Venecia con su colección, que tenía una importante colección de arte moderno, lo cedió a la fundación de su tío para que se funcionara como un museo público. Entonces, desde ese momento ya tenían esos dos museos como parte de la fundación. Entonces, ellos pensaron que en la ampliación, un poco parecido, me estoy pensando ahora, no tiene nada que ver, pero es un poco parecido. En vez de hacer una ampliación donde estaban, dijeron, vamos a ampliarnos en el mundo. Vamos a reforzar nuestra presencia en el mundo para reforzar el aspecto internacional de nuestra institución. Y entonces, como es lógico, pensaron en hacerlo en Venecia, donde ya estaban. Y de hecho, había un proyecto muy avanzado en Venecia que tenía además el acuerdo del gobierno italiano, para que les había cedido la antigua aduana de Venecia, que quienes conozcan Venecia, pues es un edificio que está en la entrada del Gran Canal, enfrente de la Plaza de San Marcos, que entonces era la aduana, bueno, la antigua aduana, porque ya no tenía ese uso, y que actualmente, muchos años después, se transformó en la sede de la Fundación Pinot en Venecia, ¿no? Está allí. La Punta de la Dogana se llama. Bueno, pero la Fundación Guggenheim tenía, digamos, esa ambición de ese espacio que el gobierno italiano estaba de acuerdo en cederles, pero esto es Italia y entonces el gobierno regional del Véneto, la región donde está Venecia, utilizaba pues, con algunos espacios administrativos alguna parte de aquello y claro, no le interesaba nada tener que ceder aquello para que hicieran un museo. Entonces estaban pues, en una situación de impasse, que siendo Italia pues, no era un impasse de meses, sino un impasse de años. Entonces ahí estaban. Y en esa situación, Salzburgo, y ahí viene lo que te comentaron a ti, un grupo de personas en Salzburgo tuvieron la idea de ir a la Fundación Guggenheim para plantear Salzburgo como alternativa, ¿no? Como alternativa a Venecia en este caso. Y de hecho fueron
fueron adelante, encargaron un proyecto un preproyecto, digamos, un proyecto de concepto de hacer un museo en Salzburgo a Hans Hollein, un arquitecto austríaco-alemán, el padre de Max Hollein, que es actualmente el director del Museo Metropolitano de Nueva York. Y él hizo un proyecto muy audaz de hacer un museo, le llamaban el Museo sin cara, porque era un museo, a los que conozcan Salzburgo hay una montaña, y este era un museo que estaba dentro de la montaña, o sea que no tenía fachada y era un museo que se accedía por arriba y tal. Y este era el proyecto como que estaban valorando junto con el de Venecia, cada uno con su problema. Y en ese momento es cuando surgió Bilbao, que evidentemente Bilbao surge, que además de una manera muy circunstancial, porque de todo esto nosotros nos enteramos por una razón puramente casual, y es que, porque esto claro, se conocía en Venecia o en Salzburgo quizá y en Nueva York, pero no era de conocimiento público. Pero en enero del año 1991 se inauguró el Museo Reina Sofía. Y el Museo Reina Sofía se inauguró, la exposición inaugural del Museo Reina Sofía fue una exposición con fondos de la Fundación Guggenheim de Nueva York. Y la razón de esa exposición es que la Fundación Guggenheim de Nueva York, como parte de esta estrategia, cerró el Museo de Nueva York para hacer una renovación, no una ampliación, pero sí una renovación, porque llevaba muchos años sin renovarse. Entonces, claro, Fundación Guggenheim es una fundación privada. Para mantenerse durante esos año y medio que el museo estuvo cerrado, hicieron una exposición con fondos de su colección que fue itinerando por el mundo, y el primer lugar en el que pasó esa itinerancia fue Madrid, con la reinauguración de Reina Sofía. Y como consecuencia de eso, Thomas Krenz, que era el director de la Fundación Guggenheim, fue entrevistado en los periódicos españoles porque era la gran noticia. Y entonces él habló de estos planes y habló de Venecia, de Salzburgo, tal. Y entonces cuando, digamos, Bilbao, pues dijo, bueno, ¿por qué no nosotros? Sabiendo que no teníamos muchas posibilidades, pero bueno, pensando que por lo menos sería interesante desde el punto de vista del aprendizaje, porque por lo menos sabríamos o podríamos entender mejor qué era lo que se necesitaría para contar con aquello que se quería contar, con una institución cultural de relevancia internacional para reforzar la centralidad cultural de la ciudad. Y ahí es donde empieza todo. ¿Y por qué Bilbao sí, Salzburgo no? Pues Salzburgo, bueno, quizá por otros motivos. Yo creo que un motivo fundamental fue que Bilbao, que inicialmente no tenía ninguna opción, lógicamente, porque en aquel momento además pues la imagen de Bilbao no era la mejor en el mundo, era un momento donde ETA estaba muy activa, donde bueno, estaba esa situación de crisis a la que antes hablaba, pero realmente lo que sí había en Bilbao era, por un lado, una idea que no existía en Salzburgo ni en Venecia, y era esa idea de que el museo, si se desarrollara, era parte de una estrategia más amplia, que no era solamente una iniciativa más o menos acertada, sino que era un elemento central en una idea más de conjunto, que en aquel momento era solo una idea, pero que ya empezaba a tener atisbos, porque, por ejemplo, pues en aquel momento ya pues todo lo que era el plan de saneamiento integral de la ría estaba muy avanzado, el metro estaba en construcción, no estaba inaugurado, pero estaba en construcción. O sea, ya había algunas cosas que se estaban empezando a hacer. Y eso yo creo que es algo que jugó muy en nuestro favor. Y luego jugó mucho en nuestro favor también, y contra el Salzburgo, y es que antes decía que 3 años antes del 91 cayó el muro de Berlín, y la consecuencia que tuvo eso en Europa, y sobre todo en los países al este de Europa, fue dramática, porque lo que hubo fue un enorme flujo de inmigración de los países que habían estado en el bloque oriental hasta entonces, y Austria estaba en la puerta de entrada. Entonces, para Austria como país, pues era un problema. La prioridad número 1 fue atender ese problema. Estos problemas de los museos, pues lógicamente estaban en quinta prioridad. Y además había una situación como siempre ocurre con estas cosas, pero bueno, había una situación también de conflicto o de debate político, porque así como había partidarios del museo, de que el museo se desarrollara, había también un sector de opinión muy en contra de que Salzburgo, que ya de por sí tenía un importante sector turístico muy asociado con Mozart y con la música,
les daba miedo que eso generara, o sea, que desvirtuara la ciudad, ¿no? Asociar la ciudad, que estaba muy asociada con Mozart y con el barroco, a un museo de arte contemporáneo. Entonces había como o sea, no había una unanimidad, había una polémica. Y a esa polémica, y en esa polémica llegó todo este problema del influjo de los refugiados, y entonces ya esto quedó relegado, con lo cual, pues Bilbao tuvimos la ocasión, digamos, aprovechamos ese momento de oportunidad. Muchas gracias. Lo bueno tener aquí a uno de los padres de la criatura. Para algo servirán. Sí, por ahí atrás. Sí. Hay dos preguntas. Primero y luego después. Sí, buenas, Juan Ignacio. Muchas gracias por la presentación. La verdad que ha sido muy interesante y además un proyecto que hemos vivido todos muy de cerca. Yo te quería preguntar por los inicios del proyecto, ¿no? Y con la cierta aversión que había al principio a este proyecto, ¿no? Que entiendo que en 1991, como has comentado, pues había pocos ejemplos precedentes y además suponía una gran inversión. Entonces, ¿cómo se vivió esto desde dentro? Bueno, pues sí, fue un proyecto fue complicado porque un proyecto que generó mucha oposición y además, pues que aparte de la oposición, pues había un nivel de escepticismo muy elevado también, ¿no? Como es lógico. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente los que estábamos implicados en el proyecto teníamos mucha fe en él. O sea, lo cual no quiere decir que tuviéramos la seguridad ni la garantía del éxito, pero sí teníamos mucha fe en que los ingredientes, los mimbres, eran muy buenos, ¿no? Y que la idea era buena. Y que, lógicamente, luego eso, pues, luego siempre se está al albur de cosas que puedan pasar. Pero pensábamos que era una buena idea, que era un buen proyecto y que era un proyecto sólido. Lo que pasa es que, claro, estos proyectos son complicados porque, sobre todo, estos proyectos, digamos, que antes decía, de innovación disruptiva, porque cuando no hay una referencia, es muy difícil convencer. Al final es una cuestión, es un debate de ideas, ¿no? Cuando no hay una referencia, ¿por qué alguien tiene que creer que un museo va a atraer a 500.000 visitantes, como se decía, cuando el Museo de Bellas Artes pues tenía 150.000? Pero ¿cómo? Pero si aquí van a venir 200.000 y vendrán al Museo de Bellas Artes, van a venir a este nuevo. O sea, había gran escepticismo, no había un referente, no había un referente que citar. Pero precisamente por el hecho de no haber habido un referente que citar es una de las razones por las cuales el éxito que tuvo el museo es el que tuvo. Porque si hubiera habido muchos referentes, esto hubiera sido uno más. Y lo que ha hecho el museo cumplir sus objetivos es que ha sido único. Y en aquel momento, ¿no? Esas circunstancias de tiempo y de lugar. Luego, claro, este era un proyecto, como todos los proyectos de esta naturaleza, pues necesitan un liderazgo político, porque al final la inversión fue una inversión pública. Y era una inversión, además, en la que estaban implicadas 3 instituciones. Y el proyecto, aunque este es un proyecto que se hizo bastante rápido, y desde luego en el plazo que se marcó, claro, al final son 5 o 6 años, desde el inicio hasta que se inaugura, y en esos 5 o 6 años hay muchos cambios, los cambios lógicos, ¿no? Cambios de gobierno, cambios de personas en las instituciones. Este era un proyecto que se tenía que ir aprobando año a año las consignaciones presupuestarias para poder ir acometiendo la obra. O sea que, bueno, exigió pues un ejercicio de bastante valentía a lo largo de ese tiempo, ¿no? Pero yo lo viví, bueno, es una experiencia gratificante. Fue dura porque es verdad que sobre todo al principio pues se decían tantas cosas de este museo y solo se llegó a decir pues que no era construible en el plazo, que no era construible en el precio, que iba a ser un almacén de obras, que quién me iba a venir aquí, que por qué no se gastaba ese dinero en apoyar, pues no sé, la última empresa que estaba cerrando y por lo menos para que tuviera 2 meses más de actividad. ¿Por qué no se invertía ese dinero en hacer, no sé, un hospital? O sea, todo tipo de cuestiones que pueden ser además muy legítimas. Hubo una enorme oposición por parte de una gran
mayoría de artistas vascos, que pensaban, bueno, si el dinero que se gasta en este museo es dinero que no se va a gastar en nosotros. Por lo tanto, claro, en un juego de suma cero perfecto, lo que se gasta aquí se deja de gastar. O sea, había todo tipo de críticas, no algunas incoherentes entre ellas, pero todo generaba muchísimo ruido. Y, lógicamente, pues lo que había era un gran escepticismo, que era muy entendible, porque no había precedentes y porque la situación pues no era buena. La situación en aquel momento de Bilbao, o sea, no había noticia buena. O sea, las noticias de los periódicos, cada noticia era peor que la anterior, ¿no? Pero bueno, la parte positiva es que el proyecto se desarrolló según lo previsto desde el punto de vista de la construcción, que eso para mí fue una clave, porque yo siempre entendí que era fundamental, precisamente porque en esos momentos este tipo de proyectos lo que necesitan es credibilidad. La credibilidad pues, solo se gana con hechos. Entonces, en aquel momento, los únicos hechos que podían demostrar la credibilidad era que por lo menos lo que se iba diciendo en relación con el edificio se iba cumpliendo y que el presupuesto se mantuviera, que fue un presupuesto fijado desde el principio, no se sobrepasara, que el plazo de construcción fuera el que se dijo, que cuando se dijo que se iba a inaugurar, se inaugurara. Y eso, el ir cumpliendo así las fases, ayudó a ir ganando esa credibilidad. El propio edificio, a medida que fue surgiendo, pues fue también, yo creo que, por lo menos generando un interés y una curiosidad, porque claramente aquello, bueno, podía gustar más o menos, podía venir más o menos visitantes, pero que claramente aquello no era un almacén, o sea, aquello no era una cosa que nadie quería, aquello era una cosa muy especial, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue haciendo que a medida que pasara el tiempo, pues esa opinión se fuera cambiando de una manera muy fluida. Además, no creo que hubiera ningún momento concreto que supusiera el antes y el después, pero fue como un cambio fluido y la gente, yo creo que fue cogiendo confianza, ¿no? Me refiero a la gente de la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Benji. Hola, Juan Ignacio, buenas tardes. Yo tengo la curiosidad de cómo es la relación entre las dos fundaciones, entre la Fundación Guggenheim Bilbao y la Fundación Guggenheim Nueva York. ¿Es Bilbao una sucursal más y la Fundación Guggenheim Nueva York es principal, tiene la mayoría de las participaciones y tiene el control? ¿O la Fundación Guggenheim Bilbao es una entidad asociada y paga un canon anual a la Fundación Guggenheim Nueva York? Son dos instituciones autónomas, no hay una relación de dependencia entre ambas. Hay una presencia cruzada, o sea, hay representantes de Bilbao en el patronato de la Fundación de Nueva York y presencia del patronato de Nueva York en el patronato de Bilbao, o sea que hay una relación, pero no hay una dependencia, no hay un canon. Hubo una aportación inicial en el momento en el que se firmó el acuerdo, en el año 91-92, de $20 millones, 10 millones de dólares y 10 millones de dólares en 2 años. Pero esa fue la aportación, luego ya no hay más aportaciones. Y la relación, bueno, son instituciones, digamos, que forman parte de una red. No hay esa dependencia. La Fundación Guggenheim de Nueva York, claro, es la titular del nombre Guggenheim, no de Guggenheim Bilbao, pero el nombre Guggenheim, con lo cual, fundamentalmente en todos los temas relacionados con los contenidos, digamos, hay un acuerdo de funcionamiento, de manera que aunque los contenidos sean distintos, todos tienen que tener, digamos, todos tienen que hacer confortables, digamos, al resto, ¿no? O sea que en ese sentido hay una relación horizontal en el funcionamiento, no ya de los patronatos, sino de los equipos ejecutivos de Nueva York y de Bilbao, para que, por ejemplo, pues la configuración de la programación, la configuración de los programas educativos, en eso haya una interconexión entre los curadores de Bilbao y curadores de Nueva York y demás, pero luego cada institución es autónoma, aprueba su programación, aprueba sus presupuestos, aprueba sus directrices de funcionamiento, y hay cosas, o sea, en el funcionamiento operativo, pues hay cosas que son muy distintas, porque los museos son distintos, las audiencias son distintas, o sea, pues la política de recursos humanos en Bilbao no tiene nada que ver con la de Nueva York, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Los ámbitos curatoriales, por ejemplo, pues tienen bastante relación y bastante parecido. ¿Las colecciones? Las colecciones, bueno, las colecciones, aquí hay que diferenciar lo que es la propiedad y el uso.
O sea, cada museo tiene su colección. Nueva York tiene su colección, Venecia tiene su colección, Bilbao tiene su colección, la que se ha ido creando, de la que sacaba yo antes unas imágenes. O sea, que la propiedad es clara, pero en virtud del acuerdo que tenemos, que se firmó en el año 92 y luego se renovó en el año 2014, Bilbao tiene la posibilidad de presentar fondos de las colecciones de Nueva York. O sea que el uso, digamos, es compartido, pero la propiedad está individualizada. Bueno, creo que Buenas tardes. ¿Sí? Aquí. Venga, ahí. Vamos Sí. a hacer dos más, ¿vale? Esta y una más, y una que está pedida ahí. Nada, esta es muy sencilla, muy rápida. Respecto al futuro o a las estrategias de crecimiento, no sé si se ha explorado en algún momento algún tipo, o si quizá ya existe y no lo conozco, colaboraciones con otros museos, pues del tipo de arte moderno y demás. Pues no sé si... Es que escuché una noticia en prensa hace tiempo, pero no sé si eso se ha fraguado en algo o era solo pues una reflexión con el Centro Botín en Santander o con alguna otra institución. No sé si existe en ese sentido como estrategia de crecimiento. Sí, no hay... No, nosotros tenemos relaciones con muchos museos, fundamentalmente relacionadas con la elaboración de exposiciones que compartimos. Por ejemplo, pues esta exposición que acabamos de inaugurar ayer dedicada a Picasso es una exposición que hemos organizado conjuntamente con el Museo Picasso de Málaga, por ejemplo, pero no tenemos mayor relación, ¿no?, en ese sentido. No sé, creo que la noticia igual fue en relación con alguna entrada conjunta, que había varios museos, entre otros la Fundación Botín, pero nosotros no estábamos en eso. Perfecto. Venga, Ahí. sí. Vale. Lo primero, muchas gracias porque me has dado una perspectiva que no tenía en su momento de por qué se construyó el Guggenheim. Y mi pregunta es de cara a futuro. Con el bombo que hubo a principios de año sobre el Guggenheim en Urdaibai, lo que no sabía si es una declaración de intenciones o una prospección de mercado que estabais teniendo para ver si era viable o no hacerlo. Perdona, no he entendido. ¿A principios de año? A principios de año salieron muchas publicaciones sobre el Guggenheim de Urdaibai. Y lo que no sé si era una declaración de intenciones o una prospección de mercado, porque hubo muchas opiniones a favor y en contra dentro de... No, ninguna de las dos cosas. Yo creo que lo que surgió a principios de año, vamos, lo que surgió en la prensa en relación con esto es, yo creo que fue a raíz de que el museo dijera que había completado la actualización de un estudio que tenía para la realización del estudio para la realización de la ampliación en Urdaibai. O sea, nosotros en este momento, este proyecto, como antes decía, es un proyecto que está vivo, en el sentido de que es un proyecto que está encima de la mesa del patronato del museo, pero no es un proyecto al que se le ha dado luz verde para que vaya adelante. Entonces, lo que se ha hecho, porque esa ha sido la decisión del patronato hasta ahora, lo que se ha hecho ha sido tener el proyecto actualizado, de manera que si en un momento determinado se decidiera seguir adelante, se pueda hacer con la mayor brevedad posible. Entonces, eso lo que ha implicado son dos cosas. Por un lado, que desde el punto de vista administrativo, la Diputación, y eso fundamentalmente ha sido el trabajo de la Diputación Foral de Vizcaya, se han ido dando pasos para, digamos, aclarar la tramitación administrativa que sería necesaria desarrollar para hacer el museo, porque la ampliación tal como está planteada en este momento tiene dos ubicaciones, en Guernica y en Murueta, en dos emplazamientos que son un antiguo emplazamiento industrial y un emplazamiento industrial actualmente en activo todavía. Entonces, bueno, afecta a diferentes municipios, es en una zona protegida porque es la reserva de Urdaibai y por lo tanto tiene una tramitación administrativa bastante compleja porque intervienen prácticamente todas las administraciones y lo que la Diputación ha ido, yo creo que sigue haciendo, porque todavía hay cosas que tiene que hacer, ha sido ir clarificando ese camino, ¿no? Y eso es lo que está haciendo. Dentro de eso está también pues, la declaración por la
Dirección General de Costas por el Ministerio de Transición Ecológica de mantener la actual reserva que hay en cuanto a la servidumbre, de manera que en la parcela de Murueta, donde hay una servidumbre de 100 metros, se mantenga esa servidumbre de 100 metros respecto a la línea de marea. O sea, tramitaciones administrativas. Y por parte del museo lo que se ha hecho, porque ha sido determinado el patronato, ha sido actualizar los estudios que teníamos hechos pues hace 10 años para el Museo de Urdaibai, que en aquel momento, en aquella iteración, tenía un emplazamiento distinto. Entonces, a través de un estudio de Nueva York que se llama Cooper Robertson, que fueron los que lo hicieron en su momento, lo que se ha hecho ha sido actualizar el estudio de necesidades arquitectónicas para estos dos nuevos emplazamientos, de manera que ahora disponemos de ese estudio, digamos, donde define cuántos metros cuadrados, dónde van ubicados los metros cuadrados de almacén, de exposiciones, de cafetería, y tal, en las dos diferentes parcelas, una actualización del presupuesto. Todo eso lo hemos hecho para tenerlo actualizado. Y yo creo que eso fue lo que dio lugar a que a principios de año pues, apareciera alguna noticia en relación con el proyecto. Pero no tenía otra intención más que esa. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio. Vamos a terminar la conferencia con el último acto que hemos adelantado. Que la conferencia lo ha justificado, obviamente. Es nombrar a Juan Ignacio Bidarte pues, profesor de honor de nuestros másteres. Literalmente, dice la directora del Instituto de Empresa Institutua, Covadonga, que no está aquí hoy porque está por tema de enfermedad, el reconocimiento al prestigio profesional en la gestión empresarial y a los servicios docentes prestados a los másteres en Dirección y Gestión de Empresas, Executive MBA, de Marketing y Dirección Comercial y en Emprendimiento y Dirección de Empresas, pues nombra profesor de honor a don Juan Ignacio Bidarte. Aunque has estudiando esto, pero esto es arte, ¿eh? Exactamente, esto es Chillida y esto a alguien del museo le tiene que encantar. Vamos, Me encanta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vale. Gracias. Bueno, pues aquí se acaba. Nos vemos mañana.